que nos explicaba ayer precisamente el representante Mondragón en esa entrevista. Él hablaba, entre otras cosas, de muchas de las reformas que han querido hacer desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y que no se han podido hacer, precisamente según lo que ellos manifiestan, porque en las instituciones están enquistados aquellos poderes que no quieren que las cosas cambien en Colombia. Y uno de los ejemplos que han dado es la reforma a la salud. Y estamos hablando en el país de la reforma a la salud y de lo que va a pasar con el sistema, entre otras cosas porque ayer, en una rueda de prensa en las horas de la mañana, Colombia conoció que la EPS Sura pues iba a evaluar la situación actual que estaba atravesando el sistema de salud y que había decidido solicitar pues su liquidación. Yo no sé si de esa forma lo podamos decir. Por esa razón nos acompaña hoy aquí en cabina el gerente de la EPS Sura, que ayer le anunció a Colombia pues que le había solicitado a la Superintendencia de Salud su liquidación, si es que así se dice. Doctor Pablo Otero, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias, Camila, por la invitación y por recibirnos hoy. Y aquí estamos con ustedes. Un saludo especial a Lucas, a Sebastián y a todo el equipo de la Blue y a todos los oyentes que están hoy. Si es liquidación, la palabra técnica o lo que ustedes le solicitaron a la superintendencia es concretamente... Lo que concretamente solicitamos, Camila, es el retiro voluntario a través de un vehículo que está establecido en la normatividad vigente, que se denomina Programa de Desmonte Progresivo, que lo que busca es una salida ordenada del sistema, busca que cuidemos a los afiliados hasta el último día y podamos mantener la continuidad, sobre todo de la atención en salud para ellos, y busca hacer la gestión de todas las obligaciones que tenemos con los prestadores de servicios. El año pasado hubo una carta que le enviaron las EPS más grandes e importantes del país, que fueron Sura, Sanitas y Compensar, al ministro de Salud. Una carta que generó pues todo un revuelo y una inconformidad con el gobierno nacional, porque ustedes les decían en esa carta que si no había un acuerdo frente a los pagos y la plata que se le debía a las EPS, pues evidentemente el sistema se iba a reventar, como efectivamente sucedió. Después de esa carta, lo que uno veía era que la EPS que más o mejor relación tenía con el gobierno nacional era Sura, porque sí vimos que Sanitas fue la que peor relación tuvo y terminó intervenida. Digamos que las otras no dijeron mucho y solicitaron como compensar también el retiro voluntario. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con Sura, que era, pues, lo que teníamos entendido, los que mejor relación estaban teniendo con el gobierno nacional? Porque incluso pasamos un video acá en donde ustedes habían dicho que sí querían convertirse en gestoras de salud, que era lo que proponía la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Camila, hemos hecho todo como una institución responsable y basada en los principios y con un propósito superior, que ha sido cuidar la vida de 5.382.000 afiliados que confían en su salud. Hemos buscado todos los espacios con el gobierno, con el Congreso, con todas las asociaciones para hacer propuestas que lleven a que realmente los problemas estructurales se resuelvan. Y no solamente los problemas estructurales que vienen desde hace mucho tiempo, sino también la coyuntura. Y mantenemos esos espacios buscando que esas soluciones lleguen. Hoy estamos tomando esa decisión porque es responsable con los afiliados, responsable con nuestros prestadores de servicio. Sin embargo, perdóneme que yo lo interrumpa, doctor Otero, cuando ustedes anunciaron eso ayer en horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro inmediatamente trinó que eso obedecía a que el Congreso no hubiera tramitado la reforma a la salud, que la razón por la cual estaba existiendo ese problema de dinero y la crisis en la salud era porque los congresistas no habían querido aprobar su reforma. ¿Usted coincide que es así? Si la reforma se hubiera aprobado, ¿esto no hubiera sucedido y ustedes no hubiesen pedido el retiro voluntario? Hoy hay una reforma las reformas que se han presentado no resuelven los problemas estructurales del sistema. Son problemas que requieren una atención más allá de solamente una reforma y de un rol de un actor. Entonces lo que nosotros hemos manifestado es que bajo las condiciones que hay hoy, pues no podemos continuar, y por eso lo más responsable es tomar esta decisión. Mire, obviamente como la situación política está tan crispada en Colombia, pues salieron los actores de oposición al gobierno nacional a decir que esto era responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro y que el presidente Gustavo Petro y su gobierno estaban acabando con el sistema de salud como lo conocíamos hasta el momento. Salió el expresidente Álvaro Uribe, salió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y una cantidad de actores
dentro de la política del país a decir eso. Si usted dice que esto es un problema estructural del sistema de salud, que viene de tiempo atrás, ¿esto habría pasado con este y cualquier gobierno? Es un problema estructural que requiere atención en este momento del Estado, de una coyuntura. Hay una insuficiencia de recursos. Hoy hay un derecho fundamental que es un gran logro social, sin embargo es un derecho ilimitado con recursos limitados. Entonces se requiere realmente que como país tengamos claro cuánto cuesta el sistema de salud más allá de quién lo administre. Y es fundamental que entendamos también cuáles son los cambios que hoy ha tenido la población colombiana, las tecnologías que están llegando, para que realmente tomemos medidas que resuelvan ese problema estructural. Claro, pero digamos que en el gobierno anterior ustedes tuvieron esa misma discusión. También el tema de la UPC, que la UPC no alcanza, que los presupuestos máximos. Es una discusión que han tenido de forma infinita con los otros gobiernos. Siempre se ha dicho, el sistema de salud que tenemos en Colombia no lo podemos mantener con los números que hemos presupuestado. Y por eso yo le pregunto y le soy insistente, doctor Otero. Y es, ¿esto habría pasado con otro gobierno igual? Estos últimos 3 años se ha agravado básicamente la situación de EPS porque hemos tenido un mayor envejecimiento que el que tiene la población colombiana. La liquidación de otras EPS y la asignación de afiliados ha incrementado en 8 puntos ese envejecimiento. Eso nos ha aumentado la carga de enfermedad, las nuevas tecnologías para atender esa carga de enfermedad cada día son más costosas y hoy no hay la suficiencia de recursos. Entonces, durante estos 2 últimos años se ha venido agravando una situación que ya venía de varios años. Por eso es importante que entre todos realmente discutamos cuáles son las soluciones que se requieren en este momento y el Estado tiene que actuar para resolver esta coyuntura. Una de esas soluciones, doctor Otero, es sin duda pues ponerle más plata al sistema. Se han hecho muchos cálculos sobre en cuánto debería estar la unidad de pago por capitación, pero teniendo en cuenta esto del envejecimiento poblacional que va más acelerado de lo previsto, la llegada de nuevas tecnologías, unas que funcionan y otras que no funcionan, que también pues con el desarrollo tecnológico puede ser más acelerado de lo previsto, en realidad, ¿de cuánto debería ser la UPC para que el sistema con EPS, sin EPS, con CAPS público o privado pudiera funcionar bien? Sí, mil gracias por la pregunta. Yo creo que es bien importante que tengamos claro como varios temas. Sí hay una insuficiencia de UPC y de los recursos que están asignados hoy al sistema de seguridad social para atender el plan de beneficios en salud. Sin embargo, no es la única solución, porque como tú bien lo explicas, seguiremos con una tendencia de mayor expectativa de vida, afortunadamente, ojalá con mayor calidad de vida, y para eso, pues la única medida no es solamente el que ingresen nuevos recursos. Esos recursos son importantes para solucionar la coyuntura. Sin embargo, como país, tenemos que entender que hoy hay un derecho fundamental que requiere tener claridad de cuáles son los recursos que tienen que estar asignados para que ese derecho fundamental se garantice. Sí, y doctor, para eso hay que tomar diferentes medidas, no solamente el incremento de esos recursos. Claro, eso es claro, ver si todo se tiene que cubrir, por ejemplo, cómo hacer más prevención para que la gente pues tenga una vejez saludable. Pero mire, hablemos de la plata, que es tal vez pues lo que más pesa en esta crisis. La UPC para el régimen contributivo está en 1.444.086 pesos anuales y para el subsidiado en 1.256.076 pesos. ¿En cuánto deberían estar, según la experiencia de Sura? Yo sé que ustedes tienen esos cálculos. ¿En cuánto deberían estar? Hoy, de cada 100 pesos que recibimos, invertimos en servicios de salud 102.5 más 3.8 de gasto administrativo. Es decir, somos muy eficientes en ese gasto. Y esos 100 pesos pues no alcanzan para cubrir ni los gastos administrativos ni ese exceso de recursos. Es decir, requeriríamos por lo menos de que la UPC reconociera esos excesos. Nosotros tenemos una diferencia con el resto de las EPS porque hay una mayor concentración de riesgo. La UPC no reconoce esa mayor concentración de riesgo y no hay un ajuste por condición de enfermedad. Nosotros tenemos 3 veces más personas con condición de cáncer gracias a nuestros modelos y a nuestra detección temprana,
y eso lleva a que con la incursión de nuevas tecnologías pues tengamos mayores costos. Entonces el sistema requiere un análisis técnico y no es solamente dar una cifra de cuánto debería ser más, sino realmente entender, de acuerdo a las condiciones de la población y las condiciones de cada una de las EPS frente a esa condición de enfermedad, pues cuánto debería ser el ajuste individualizado para cubrir ese derecho fundamental. Doctor Otero, el pasado 26 de febrero la Corte Constitucional, hablando precisamente de plata, que es lo que nos tiene en esta crisis, que no alcanza el presupuesto y por eso ustedes dicen lo responsable es pedir un retiro voluntario, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud que pagara lo que le debía a las EPS y le dio 2 meses al ministerio para que cancelara y cumpliera con esas deudas. ¿Eso pasó? ¿No pasó? ¿Se les pagó el dinero? ¿No se les pagó? Y si no fue así, entonces eso sería una demostración que ni siquiera las altas cortes tienen pues un efecto sobre el gobierno nacional para que cumpla ciertas cosas que exigen las instituciones. Sí, Camila, muchas gracias por la pregunta porque me permite aclarar como 2 cosas. Hoy el sistema tiene 2 fuentes de financiación. Una es la UPC, que financia lo que está cubierto por el Plan de Beneficios de Salud, que es la mayoría de los servicios que se requiere para atender la salud de los colombianos. Y hay otra porción que está financiada por algo que se denomina presupuestos máximos, que es un techo que cubre eso que no está incluido en el PBS, que es lo denominado no PBS. La sentencia de la Corte lo que pidió y pues, que se aclarara fue el pago por parte del Ministerio de Salud de esos presupuestos máximos. Todavía estamos pendientes de que la Corte se pronuncie sobre toda la evidencia que hemos presentado, la insuficiencia de la UPC, para que esa insuficiencia sea revisada y haya un recálculo técnico de ese valor de la UPC. Esos presupuestos máximos llegan de manera corriente cada mes. Ahí se obligó a que se pagara lo corriente de este año, que normalmente ha tenido un retraso de 2 meses, y los ajustes de lo que no fue reconocido en los años 22 y 23. Esos ajustes ya se hicieron, sin embargo, son ajustes que siguen siendo insuficientes para los valores que pagamos y que fueron pues servicios efectivamente prestados a la población colombiana de servicios no PBS. Entonces, en conclusión, la Corte sí dio una orden de pagar esa parte de presupuestos máximos, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre la UPC y ese pago sí se hizo, pero es un pago que no fue completo y sigue siendo insuficiente para lo que hoy se consume en esa parte de presupuestos máximos. Doctor Otero, le voy a leer resultados financieros que son de ustedes, son números de ustedes. La EPS Sura llevaba muchos años pues dando rentabilidad en su operación, pero en el 2022 da pérdidas por 138.000 millones y en el 2023, es decir, el año pasado, pérdidas por 221.000 millones de pesos. ¿Cuál sería el pronóstico si se opera este año en diciembre como se ha venido operando? ¿Pérdidas de esta magnitud o cuál sería el cálculo? Sí, con la tendencia que venimos teniendo, Sebastián, de ese incremento del envejecimiento y de la carga de enfermedad, nosotros hacemos unas proyecciones de cómo se va a presentar esa enfermedad en cada una de las personas de acuerdo a ese envejecimiento y el uso de esas tecnologías. Podríamos llegar a pérdidas hasta de 400.000 millones en este año. Es decir, 400.000 millones en este año y sumado los otros 2 años post pandemia hablamos de pérdidas de 700.000 millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente, un poco más de 700.000 millones de pesos, Sebastián. Digamos que esos son números y que obviamente es lo que ustedes analizan a la hora de tomar esta decisión, pero usted se imaginará que son 5 millones de afiliados los que tiene EPS Sura. 5.300.000 afiliados. Entonces, esos afiliados dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi servicio? ¿Qué voy a hacer? Ustedes han dicho constantemente desde ayer que van a seguir prestando el servicio, que la transición va a ser adecuada, que estos 65 días pueden estar tranquilos. Sin embargo, ustedes pueden decirle a esos 5.200.000 afiliados que el servicio, ¿ustedes creen que va a seguir siendo igual cuando ya haya el desmonte y se traslade a otras EPS a esos 5.300.000 afiliados? Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es mantener los niveles de servicio que hemos tenido
durante todos estos años, garantizar la prestación de entregar medicamentos, citas, procedimientos, inclusive todo lo que tenga que ver con alto costo. Aquí hemos dispuesto todo un plan de trabajo para mantener y fortalecer el servicio. Tenemos un acuerdo con todos los prestadores, seguimos teniendo la misma red de prestadores y los mismos contratos, no va a haber cambios para las personas y de esa manera vamos a seguir garantizando ese servicio. Y ahí me permites aclarar algo. Tú hablas de 65 días como si fuera el tiempo por el cual va a permanecer EPS Sura. Porque eso es lo que se ha dicho como en todas partes. Digo yo, en 65 días se desmonta y hacen la transición y se irán a nueva EPS o a las EPS que están intervenidas por el gobierno nacional como EPS Sanitas. ¿Qué va a pasar con esos usuarios de EPS Sura? Sí, entonces ahí me permites aclarar. Lo primero es que lo que hicimos ayer fue presentar un programa que requiere aprobación por parte de la Superintendencia de Salud. Para esa aprobación existe dentro de la normatividad vigente un tiempo que puede tener la superintendencia de hasta 65 días para aprobar ese programa. Una vez se apruebe ese programa, dentro del programa es claro cómo se ejecutará y vamos a ejecutarlo como lo hemos manifestado, de manera ordenada. Esa manera ordenada es la que acordaremos con el superintendente de salud y con el Ministerio de Salud para que después de la aprobación, pues se haga esa asignación a como está en la normatividad vigente. Pero hasta que no se termine de asignar a otra EPS el último afiliado, EPS Sura seguirá operando como hoy lo ha hecho y garantizando y cuidando la vida de las personas. Claro, pero entonces digamos que esta transición se da de manera pacífica, que efectivamente la superintendencia les acepta que ustedes hagan ese retiro voluntario, ustedes hacen el retiro y tienen estipulado que para cuándo ya EPS Sura deja de existir. Depende de esa aprobación por parte de la superintendencia y de los tiempos que definamos con ellos para hacerlo, repito, de manera ordenada y que no haya traumatismos en los servicios. Y usted habla, una vez se apruebe la solicitud, el gobierno desde ayer ha sido claro en que se puede autorizar o negar la solicitud. En caso de que la negaran, a mí me queda la duda, ¿cómo es posible, digamos, que les digan, no pueden hacer este retiro voluntario, pero cómo les pueden obligar si financieramente pues no es viable que EPS Sura siga operando? Sí, Lucas, existen unas condiciones para que sea aprobado el programa. Y nosotros desde ayer presentamos pues no solamente el programa digamos de manera específica, sino también todos los soportes que hoy están definidos en la normatividad vigente. Entonces debería, y de manera respetuosa le hemos pedido a la superintendencia aprobar este programa para que se pueda ejecutar. Si no hay aprobación, pues seguiremos insistiendo para ver cuáles son las condiciones que serían las que harían falta para cumplir con ese programa, para que pues realmente podamos ser responsables con los afiliados. Sí, doctor Otero, yo pues le estoy hablando de Medellín, yo soy usuaria de la EPS Sura, y hay una inquietud muy grande porque pues gran cantidad de los usuarios de EPS Sura somos de Medellín, somos precisamente de Medellín y de Antioquia, y si uno pensara que se la super acepta este recurso de desmonte progresivo, pues entonces lo pasarían a uno a otra EPS, pero las otras grandes EPS de Antioquia están intervenidas. Nada más hace un par de días hubo pues desmanes en la avenida Las Vegas en una entrega de medicamentos de Sabia Salud, donde decían no, es que no hay medicamentos, definitivamente no hay medicamentos. Entonces los usuarios de Antioquia, ¿qué pasaría con nosotros si este recurso sí es aceptado? El análisis que debe hacer la Superintendencia de Salud es un análisis precisamente de territorios, de acuerdo al territorio, el perfil epidemiológico de las poblaciones, definir capacidades de las EPS que estén en capacidad de recibir, de ser receptoras, y dimensionar para que no existan traumatismos en los servicios de salud. Es una competencia que tiene la superintendencia y en conjunto con el Ministerio de Salud
para asignar de acuerdo a esos criterios. Entonces, esa evaluación la hará directamente el gobierno nacional, mirando pues las condiciones de las EPS que están hoy en Antioquia. O sea, ustedes no saben a dónde se irían esos 5 millones o esos usuarios de Antioquia de EPS Sura, porque esos digamos que ya no sería su responsabilidad. Tiene que definir el gobierno nacional a dónde los envía. Es una definición desde la normatividad que está vigente, y quien tiene la competencia es el Ministerio de Salud en conjunto con la Superintendencia. Sí, hay algo impresionante, Camila, y es que precisamente hace 2 días, usted no se imagina la intervención de Sabia Salud, que se supone que las intervienen para que salgan las cosas mejor. La intervención es un desastre. O sea, lo que pasó con Sabia Salud, gente haciendo fila, personas de la tercera edad haciendo fila desde las 4 de la mañana, abren y les dicen, no hay medicamentos. O sea, es increíble lo que pasa porque se supondría que la excusa para intervenir es se van a mejorar, pero entonces de verdad que los pacientes en Antioquia sí tenemos esa inquietud, y además pues porque los que estábamos en Sura teníamos un servicio, la verdad era un servicio que funcionaba como un relojito. Entonces, pues pero tienen todavía un servicio, acuérdese que esto todavía no se ha desmontado, Ana Cristina, siguen ahí con el servicio. Camila, pero hay algo muy importante, y es decirle a la gente que quietos en primera, es decir, que se queden quietos mientras tanto, porque es que en este tipo de coyunturas es donde le empiezan a caer a la gente a echarles cuentos, a decir que venga, yo me lo llevo para otra. Pues que la gente sepa que en este momento no solamente pueden usar los servicios de Sura, sino que también mucho cuidado con los cuentos que les echan en la calle, porque ya empezó desde ayer, es que esto es inmediato, les empiezan a echar cuentos en la calle, claro. Y es difícil. Pero mire, doctor Otero, ¿cuál es el plan B? Si el gobierno les dice que no. Si el gobierno les dice no les aceptamos porque aún no se los ha aceptado, ¿cuál es el plan B que tienen ustedes? O sea, es una decisión responsable como accionistas y como administradores, y seguiremos insistiendo en que... Pero si les dicen que no. Hay que buscar la manera de encontrar un acuerdo para que se haga de manera ordenada y se haga esa entrega de afiliados, porque pondría en riesgo lo que hemos hecho durante 30 años, y es garantizar esa salud de más de 5.3 millones de afiliados y de cumplir sobre todo las obligaciones que tenemos con los prestadores de servicios. Entonces pone en riesgo realmente la atención de la gente. Usted estaba ahorita hablando de los números y nos decía, y Sebastián le preguntaba sobre las cifras que los llevaron a tomar esta decisión, que dice es responsable, no hay bolsillo que aguante empresarialmente esta situación que enfrentamos en el último año. Cuando se estaba discutiendo la reforma a la salud, cuando empezamos el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando era Carolina Corcho la ministra, después Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los argumentos que estaban sobre la mesa en el Congreso de la República, incluso de congresistas de la oposición, era que lo que estaban buscando era asfixiar a las EPS, que lo que quería el gobierno del presidente Gustavo Petro era asfixiarlas para que de una u otra manera se diera esa reforma a la salud, de facto o a través del Congreso de la República. Con los números que usted experimentó y que nos acaba de contar, y con la decisión que tomaron, ¿usted siente que los asfixiaron? Hoy hay un problema estructural que no ha sido resuelto, repito, y que requiere atención del gobierno, de la coyuntura actual, pero requiere realmente una voluntad y unir capacidades para que se resuelva ese problema coyuntural. ¿Pero cree que fue a propósito o fue simplemente falta de manejo y que a veces los gobiernos son ineficientes y no tienen la capacidad de generar esos cambios estructurales que se necesitan? ¿O aquí hubo una actuación a propósito de no querer tener la voluntad para no asfixiar a las EPS? Nosotros hoy estamos tomando una decisión responsable, Camila. Lo entrenaron a usted muy bien, doctor Otero, en esos cursos de vocería. Tener claro que aquí seguimos siendo la EPS hasta el último día de 5.3 millones de afiliados, y vamos a seguir garantizando el servicio. Claudia, lo que es cierto es que en este o en cualquier otro gobierno, como lo ha dicho el doctor Otero, el sistema de salud pues se está reventando y se está asfixiando por cuenta de que no podemos pagar los servicios que hoy tenemos. Eso es una realidad y lo venimos hablando desde hace años. Tenemos que sincerarnos nosotros los colombianos para decir, bueno, ¿cuál es el sistema de salud que queremos? Y miremos si lo podemos pagar o si no lo podemos pagar. Y si queremos ese sistema de salud y lo queremos pagar, pues miremos de dónde va a salir la plata. Si nos suben más los impuestos, le quitamos plata de educación o le quitamos plata de defensa para poder mantener ese sistema que desde hace años, no solo en este gobierno, pues es insostenible. Claudia.
Sí, Camila, eso es parte también de lo que, pues, mejor dicho, es la pregunta que tenemos que hacernos como colombianos, ¿cuánto nos va a costar esto? Pero yo también quiero decirle, doctor Otero, plantearle una cosa que dice mucha gente, que es la responsabilidad de la Corte Constitucional en lo que está pasando, porque, pues, antes de que existiera incluso la ley del derecho a la salud, la gente accedía a los tratamientos vía tutelas, y vía tutelas pues las EPS tuvieron que hacer un montón de tratamientos que inicialmente habían negado, lo cual incrementa los costos. ¿Ustedes están de acuerdo con quienes le plantean esa crítica a la Corte Constitucional como una parte de la responsabilidad en la crisis del sistema? Es decir, la Corte Constitucional ha abusado ha hecho populismo con la salud. Ayer nada más acaba de reiterar que, por ejemplo, hay que pagar incluso el transporte y que lo deben pagar las EPS. ¿Cómo ve usted esa responsabilidad de la Corte Constitucional, si es que la ve? Colombia es un Estado de Derecho y hay una institucionalidad que respetamos y consideramos que pues cada institución tiene las competencias y la capacidad para poder evaluar los temas basados en la Constitución colombiana. Respetamos lo que la Corte defina. Nosotros aquí lo que hemos buscado es garantizar un derecho a la salud que cada día se ha vuelto más amplio y que ha traspasado algunos límites de servicios sociales que consideramos que también como país tenemos que sentarnos a evaluar si tienen que hacer parte o no del sistema de salud. Hay unos determinantes sociales que yo creo que tenemos que abordar como país y son unos determinantes que deben ser abordados desde la interinstitucionalidad, desde la intersectorialidad. No puede todo ser salud y cargárselo todo al sector salud. Entonces yo creo que también es uno de los temas estructurales sobre los cuales también tenemos que tener una conversación clara como colombianos. Mire, obviamente la pregunta que tienen muchos ciudadanos es, bueno, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? Digamos que las EPS están como ustedes y como, ¿cuál fue la otra EPS que decidió pedir el retiro voluntario? Compensar, exacto. Están pidiendo el retiro voluntario y a ver en dónde van a terminar los otros afiliados. Pero hay quien me decía a mí en alguna oportunidad que esto que iba a suceder en Colombia ya había sucedido, por ejemplo, en Brasil, en donde había mucha gente que vivía básicamente del servicio de salud prepagada. Entonces ahí se veía, pues obviamente, una inequidad social mucho más grande, porque tenían buen servicio de salud aquellos que podían pagar y los que no, pues estaban con el servicio público. Ustedes, y lo decía Juana Francisca esta mañana, que no quiere decir que Sura se vaya a salir del negocio de la salud, van a seguir con el negocio de la salud y van a estar con el tema de las prepagadas que la tienen. ¿Va a subir el precio? El hecho de que ya no esté en las EPS, de que ya no esté EPS Sura, ¿va a significar que ahora las prepagadas van a valer mucho más? Hoy las pólizas de salud no tienen realmente un fundamento financiero en la EPS. Son pólizas que tienen unas coberturas definidas, no reemplazan el sistema de seguridad social, pero no tiene una implicación sobre la tarifa el que la EPS esté o no. Nosotros tenemos pólizas de salud voluntarias y seguiremos fortaleciéndolas para poder llegar a más segmentos y poder seguir pues ofreciendo bienestar a los colombianos, que es nuestra gran finalidad en todo el tema de salud. Es decir, que la gente que tiene prepagada, hoy Sura, en su caso, no tiene por qué preocuparse porque el hecho de que haya una solicitud de retiro voluntario no va a implicar que las pólizas aumenten, a pesar de que, por ejemplo, yo no soy Sura, yo soy Sanitas, y Colsanitas, a mí sí me subieron la póliza del año anterior a y me subió de una forma importante. ¿En Sura eso no va a pasar? No, la implicación del precio en la póliza no tiene relación con la decisión de EPS Sura. Las pólizas tienen unos análisis actuariales cada año que tienen que ver con los cambios poblacionales y con las tecnologías y con lo que tenga incluida la póliza, pero no tiene ninguna implicación la decisión que tiene la EPS. La póliza, repito, sigue siendo una compañía muy sólida, tenemos más de 600,000 asegurados y esperamos seguir creciendo en ese segmento. Pero doctor Otero, quiero andar en lo que le dice Camila, más allá de si mañana va a aumentar el precio o no.
un poco lo que uno intuye que va a pasar es que sí va a haber un fraccionamiento muy grande entre esa suerte de nuevo seguro social que propone el gobierno y el sistema privado de prepagadas. ¿No cree que millones de colombianos van a migrar hacia allá, de pronto resignando recursos de otras cosas de su canasta familiar, un aumento de la demanda impresionante y también de personal de salud que a lo mejor ya no quiere estar en la CPS y se va a ir allá? ¿No cree que eso es lo que va a pasar en los próximos años en Colombia, un robustecimiento gigante del sistema de salud privado? Sí, yo creo que, Sebastián, es un segmento que viene creciendo desde hace varios años y definitivamente pues puede seguir teniendo un crecimiento importante. Yo lo que quiero dejar claro es que ninguna póliza ni ninguna medicina prepagada reemplaza la seguridad social. Entonces, a pesar de que tengan unas coberturas cada día más amplias, pues no podrán reemplazar la seguridad social. Y cada vez pues lo que se quiere ofrecer pues a las personas alternativas distintas para que puedan acceder a los servicios de salud. Doctor Otero, pues está claro que cuáles son las responsabilidades del gobierno, cuáles son las responsabilidades de otros actores como la Corte, o no claro, pero al menos está mencionado. Pero yo también quisiera aprovechar este momento para invitarlo a a compartir otra reflexión que seguramente ustedes se han hecho internamente, y es en qué se equivocaron ustedes como EPS, no hoy, no ayer, no en esta crisis de este gobierno, sino históricamente, porque las EPS pues en algún momento recibieron muchas críticas por la integración vertical, porque digamos no, cuando les llegaban pacientes de otras partes del país pues no les daban la mejor atención, bueno, en la época del famoso carrusel de la muerte pues también a las EPS eran el blanco de un montón de críticas. ¿Cuál es el mea culpa que ustedes hacen hoy en día? ¿En qué fallaron? Claudia, hoy hemos trabajado pues por tener cada día modelos de gestión de riesgo en salud que respondan a lo que necesitan cada una de las personas de acuerdo a su grupo de edad y a los riesgos que puedan tener en salud. Hemos buscado ser eficientes con cada uno de los recursos públicos que recibimos, generando redes, modelos de contratación que permitan alinear incentivos con un propósito que ha sido cuidar la vida de las personas. Nuestra integración vertical, hoy la permitida por la normatividad va hasta el 30%, la de nosotros está en el 11% y solamente es de atención primaria en salud, ayudas diagnósticas. Hemos todos los días tratado desde el punto de vista técnico de realmente generar valor en salud a cada uno de nuestros afiliados. Yo creo que errores, pues sí nos equivocamos en los modelos operativos, hay a veces trámites que no deberían ser y todos los días buscamos cómo generar facilidad de acceso y poder llegar sobre todo a otros territorios. Pero más allá de eso, pues seguimos todos los días levantándonos a corregir y a buscar que ese propósito se cumpla y que las personas realmente perciban ese bienestar. Yo le digo, una de las cosas que a mi juicio personal es una equivocación. En algún momento, después de creada la Ley 100, esto se vio como, tener una EPS era como una oportunidad de negocio muy grande y se crearon muchísimas EPS y en el camino se fueron quedando muchas que de verdad solamente entraron al sistema por negocio y no por salud. Y mientras todo eso sucedió, lo que seguramente le costó calidad de vida y incluso vidas a las personas, tal vez había un hagámonos pasito, no había una voz de las EPS que sí estaban comprometidas con el negocio, con la salud y no con el negocio, en decir, aquí no podemos ser tantas, aquí hay un montón de gente que se está metiendo y que está haciendo que esto no funcione para lo que fue concebido. ¿No reconocería ahí un error? Claudia, yo creo que más allá de lo que pueda haber hecho el sistema, ¿cierto? Y yo creo que lo que podemos seguir haciendo como sistema, pues nosotros lo que hemos tenido es una responsabilidad clara de asegurar a 5.3 millones de colombianos y de buscar todos los días cumplir con ese propósito de cuidar la vida de las personas. Yo creo que todas las reflexiones caben hoy y seguiremos buscando pues esos espacios para que esas reflexiones sobre todo lleven a que
se encuentren soluciones a un problema estructural que nos corresponde a todos como colombianos, pues hacernos cargo. Doctor Otero, yo le tengo una última pregunta y es relacionada con la primera que le hice, acerca de la carta que ustedes enviaron esas 3 EPS el año pasado, Sanitas, Sura y Compensar. Antes de que se hiciera pública esa carta se hizo pública un mes después de que ustedes la enviaran al gobierno nacional. Cuando esa carta todavía no era pública, en el Congreso de la República había todo un run, digámoslo así, entre algunos congresistas, que esta era una estrategia que tenían las EPS para decirle al gobierno: o de verdad nos sentamos a la mesa y miramos cómo solucionamos el sistema de salud, o aquí les vamos a entregar los pacientes. Digamos que Sanitas no alcanzó a hacerlo y la intervinieron. Compensar les pidió la solicitud de desmonte voluntario. Yo no sé si a Sanitas, a Compensar ya se lo aceptaron. ¿A Compensar ya le aceptaron ese desmonte o no les han aceptado? Todavía no. Que todavía no, exacto. Entonces, Compensar sigue funcionando. Es decir, Compensar no tuvo el destino de Sanitas. ¿Ustedes están en lo mismo o esto es definitivo? ¿O esto es una jugada de póker para decirle al gobierno: mire, si acá no nos sentamos a conversar y acá no hay una solución del tema del dinero, nosotros nos retiramos del negocio y acá tenga usted los pacientes? Que es la pregunta que le hacían a Cristina. ¿Qué va a pasar con los pacientes de Medellín, que son la mayoría de los afiliados de Sura? Ustedes, como cuando uno le preguntan, ¿es renuncia irrevocable lo que ustedes están haciendo en estos momentos? Camila, nosotros hemos sido responsables en manifestar al gobierno nacional la situación de la EPS, y no solamente al gobierno, al Congreso, en todos los espacios públicos que hemos tenido, hemos sido transparentes y hemos mostrado las cifras, y los libros están abiertos para que los revisen, y siempre hemos sido una compañía que busca hacer las cosas bien. Y lo que hemos hecho es precisamente eso, poner en evidencia un problema. Aquí no estamos buscando hacer una negociación, sino lo que estamos buscando es el bienestar de más de 5.3 millones de afiliados. Entonces, todo lo que hemos hecho es por eso, y lo hacemos de manera responsable. Yo eso lo entiendo. Y hoy tomamos una decisión que es la decisión más responsable frente a la situación que tenemos hoy. Si hay una situación distinta, pues la evaluaremos y la analizaremos, pero en el hoy lo que estamos proponiendo es ese programa de desmonte progresivo. O sea, si hay una negociación que el gobierno esté dispuesto a tener con EPS Sura, ustedes están dispuestos a decir: ok, nos mantenemos en el negocio, pero bajo estas condiciones. Repito que hay unos problemas estructurales, y si hay realmente una intención de resolver esos problemas estructurales y que realmente haya se pueda evaluar esa situación en ese momento, pues lo revisaremos en ese momento, pero lo más responsable con la situación de hoy es la decisión que ya hemos tomado de hacer esa solicitud de ese programa de desmonte progresivo. ¿Y esos problemas estructurales, doctor Otero, se resuelven con aprobando la reforma a la salud que está planteando el gobierno de Gustavo Petro? Quiero pues repetir que hoy no hay ninguna reforma que resuelva realmente esos problemas estructurales. Entonces, por esa razón, pues hoy hemos tomado esta decisión. O sea, ¿usted cree que la reforma a la salud que están planteando, o lo que plantea el gobierno nacional y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, no soluciona esos problemas? No soluciona esos problemas estructurales, y requiere pues atender la coyuntura y que nos sentemos a que entendamos cómo resolver esos problemas estructurales. ¿Y usted qué le pediría al gobierno si se sienta con usted? ¿Qué sería lo primero? Hoy le pedimos que nos apruebe este programa de desmonte progresivo. Claro, ese pero es el digamos, pedido respetuoso. Eso lo entiendo, doctor Otero, pero como ustedes les preocupan los pacientes, los 5 millones de afiliados, si quisieran seguir funcionando, ¿qué le pedirían al gobierno? Hoy vamos a seguir funcionando hasta que el programa esté aprobado. Eso lo entiendo, pero que si usted pudiera, mejor dicho, el niño Dios, Papá Noel, el gobierno nacional se volvió Papá Noel, y usted le dice: vea, estos son mis números, yo necesito ¿qué para poder seguir a flote manejando la EPS? Hoy, Camila, no estamos hablando de reforma, estamos hablando de una EPS que de manera responsable
quiere cuidar lo que ha cuidado durante muchos años y por eso de manera responsable toma esta decisión. No, pero si ve que eso es puro entrenamiento de voceros, doctor Otero, que no me está respondiendo. Claudia, usted que es la experta, no nos está respondiendo. No, yo estaba pensando sí, que es que el doctor Otero parece entrenado por mí. Sí, es como nosotros hemos tomado una decisión responsable y ahí se va a quedar y no nos va a responder otra cosa, sino solo nos va a decir eso. No, ¿qué le pide al gobierno? O sea, ¿qué le pediría? ¿Qué es lo que se necesita para que esto no pasara? ¿O qué se necesitaba para que esto no pasara? Sí, yo hoy lo que ofrezco es a los afiliados la tranquilidad y la garantía de que vamos a estar aquí hasta el último día atendiendo todos los servicios que requieran y que sigan contando con nosotros hasta ese último día y que vamos a hacer todo hasta el final para que de manera responsable podamos seguir cumpliendo con la salud de 5.3 millones de afiliados, Camila. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta y ojalá se salga un poquito de esta diplomacia. Yo entiendo que ustedes pues no se quieren pelear con el gobierno y que hay muchas cosas en juego y la prioridad es la salud de los pacientes y no las entrevistas, pero yo también le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque aquí en este programa hemos hablado mucho de que el sistema de salud, el buen funcionamiento del sistema de salud depende de que nosotros como ciudadanos tengamos conciencia y en la medida en que nosotros sigamos alimentándonos mal, no haciendo ejercicio, pues cuidándonos como no debe ser, o sea, no cuidándonos, pues seguramente nuestra posibilidad de morbilidad va a ser mucho más alta y mucho más grave. Entonces, ante esa realidad, que es que no hemos logrado hacer la prevención que se requeriría, mi pregunta para ustedes, desde su conocimiento, ¿usted cree que los seguros de salud, los que vengan, van a tener que ser cobrados según cuánto se cuide una persona o no se cuide y qué antecedentes tenga? Por ejemplo, si mi mamá que tiene Alzheimer, mi seguro de salud tiene que ser altísimo porque yo pues tengo una probabilidad de desarrollar una enfermedad que genera un alto costo. ¿Así vamos a tener que calcular los seguros de salud o no cree que hacia allá debemos ir? Sí, muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero es que cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de la salud de cada uno de nosotros. Cuando nos preguntan si tenemos buena salud, ¿cierto? Normalmente decimos gracias a Dios, gracias al médico, gracias a la IPS, algunos hoy gracias a la EPS, pero no decimos gracias a nosotros mismos. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos como personas es qué estamos haciendo para cuidar nuestra salud. Y parte de lo que hace que tengamos buena salud es tener buenos hábitos. Y esos buenos hábitos pues deben llevar a que realmente evitemos condiciones de enfermedad o las retrasemos. Y empieza por nosotros el poder gestionar ese riesgo en salud. Y debe ser acompañado con compañías como las nuestras que han estado enfocadas en esa gestión del riesgo en salud. Cómo tener realmente herramientas que permitan que las personas se cuiden y pues sean mucho más saludables. Y claro que tendrá una implicación sobre el cómo se calcule actuarialmente ese riesgo. Y de esa manera pues las pólizas deberían reconocer e incentivar que las personas cuiden su salud. Yo sé que usted ha sido muy diplomático en esta entrevista y yo lo felicito, doctor Otero. Lo felicito, doctor Otero, por esa diplomacia y poder sortear las respuestas. Yo sé que usted no me lo ha dicho, pero esto ya es una conclusión mía. Y es, aquí todavía hay una puerta abierta para que se puedan sentar con el gobierno nacional. Y según sus respuestas, y lo mismo seguramente pasará con Compensar, el destino de Sanitas no fue así. Y es, si hay una negociación, pues se puede salir a flote con que estas, las más grandes EPS del país, no terminen desmontadas como lo están anunciando ustedes ayer. Y bueno, Compensar ya hace ¿cuánto? ¿2-3 meses? ¿Cuánto sí, fue Compensar? 3 meses y ahí siguen prestando el servicio y no... Pero el tema, Camila, es que no hay plata, porque el doctor Otero decía, usted decía, bueno, ¿qué le pedía al niño de Dios? Yo creo que ellos le pedían plata, que es normal, pero es que no hay plata. Es la realidad. Pues ayer lo contamos, el gobierno no tiene plata y tiene que hacer recortes. Entonces imagínense que las EPS le piden al gobierno, oiga, 20% más de UPC, no 25%, esos son billones de pesos pues que parece que hoy no hay. Por eso es que como colombianos tenemos que sincerarnos y de verdad tener la discusión de cuál es el sistema de salud que queremos. Queremos uno que pague transporte, pañales, que pague absolutamente todo, pues eso cuesta una plata. Claro. Y esa plata la tenemos que sacar de algún lado. ¿De dónde la vamos a sacar? Es la gran pregunta. Queremos que nos suban el IVA, queremos que nos cobren más impuesto de renta, no tengo ni idea. De algún lado tiene que salir recortar el Ministerio de la Igualdad y otras cosas de pronto.
y para la salud. Exacto. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. Pues doctor Pablo Otero, presidente de EPS Sura, yo que le hago una apuesta aquí que usted va a seguir siendo presidente de EPS Sura mucho tiempo más, así como usted y todos los empleados de la EPS. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todo el equipo y aquí seguiremos cuidando la vida de 5.3 millones de personas con todo el corazón. Un saludo especial. Son las 11 de la mañana, 22 minutos. Era Pablo Otero, presidente de EPS Sura, aquí en Mañanas Blue. Hacemos una pausa.